Tras el asesinato de Anastasio Somoza García en 1956 a manos de Rigoberto López Pérez, los herederos de la dinastía emprendieron una cacería despiadada y sangrienta de venganza. Pedro Joaquín Chamorro estuvo entre quienes padecieron la crueldad del régimen. Pedro Joaquín Chamorro aseguró que nunca participó de ese atentado, pero la dinastía no escuchó razones. En su libro Estirpe Sangrienta, el mártir de las libertades públicas, cree que Anastasio Somoza Debayle, para ese entonces jefe de la Guardia Nacional, se desquitó en aquel interrogatorio que él mismo dirigió de aquellas peleas de infancia. Primero me desnudaron totalmente y me pidieron que dejara la ropa en el suelo para no manchar el mobiliario de la casa presidencial. Después me hicieron sentar en cuclillas con un cigarro encendido en la boca, hasta terminarlo, hasta mascarlo, hasta quemarme y caer al suelo por primera vez para recibir una andanada de golpes a puño abierto y a pie errado. La tortura era una práctica común en la Guardia Nacional, brazo militar de la familia en el poder. Si él hablaba de unas celdas con leones, de una tortura psicológica, ¿verdad? Que eso era muy normal en el tiempo de los Somozas, que le ponían a uno corrientes eléctricas. Yo fui uno de los que sufrí eso en mis 16 carceleadas en este país. A mí me torturaron 2 o 3 veces de esa manera. Me ponían agua y electricidad. Casi todos los que estuvieron ahí en el Consejo de Guerra habían sido torturados. O por ejemplo, como torturaron al doctor Enoc Aguado, de que al pobre señor, que era una persona bastante mayor ya, pues le ponían toda la noche lámparas fuertes, ¿verdad?, para que no pudiera dormir y para dañarle la vista, de tal manera que el doctor Enoc Aguado salió casi ciego. Cuando finalmente salió, pues, y pudo ir a su casa, estaba prácticamente ciego. ¿Y para qué vamos a hacer gestiones? Yo ya estoy curtida de gestiones. A Pedro lo han acusado cantidades de veces en consejos de guerra y ahí se ven todos los, ¿cómo le quiere decir yo? Las injusticias, la hipocresía, la flojedad, los cobardes principalmente. Durante ese consejo de guerra, Pedro Joaquín fue encontrado culpable de conspiración y fue sentenciado a confinamiento en Río San Juan. Eso significaba que lo alejaban de su familia y el trabajo para tenerlo en esa ciudad vigilado por la Guardia, pero este, junto a su esposa Violeta Barrios de Chamorro, logró escapar y en 1959, junto a 110 amigos conservadores, ingresaron por Olama y Mollejones en un intento por derrocar al régimen. Él entró con, con entrenamiento militar para tener incluso enfrentamientos militares con la Guardia Nacional, los cuales no ocurrieron, afortunadamente, y finalmente pues el grupo cuando vio que la superioridad era muy grande, además que fallaron unos apoyos que se suponía que iban a tener, mejor decidieron rendirse. Otra vez fue sentenciado a 6 años de prisión, pero solo un año más tarde fue puesto en libertad por una amnistía general y regresó a la prensa donde siguió sus constantes denuncias, como el sonado caso de plasmaféresis. Ese hospital le sacaba por unos cuantos centavos la sangre a personas de bajos recursos o incluso alcohólicos. Les quitaba el plasma, le devolvía la sangre al cuerpo y el plasma luego lo patentaban en Miami y venía como se vende, que se vende muy caro, pues comprar plasma era y es siempre claro. Ese negocio fue denunciado con fotos y todo por el diario de la Prensa. Ese caso sería revivido tras su asesinato. Mientras tanto, Pedro Joaquín Chamorro seguía también su lucha contra Somoza. Había creado la Unión Nacional Opositora que aglutinaba a varios partidos políticos y el 22 de enero de 1966 habían organizado una multitudinaria manifestación en apoyo a Fernando Agüero Rocha. Se cree que 1.500 personas murieron luego que la Guardia Nacional abrió fuego. Tuve la oportunidad de que él llegó a saludarme a la camilla donde yo estoy tendido, que ya me va a llevar la Cruz Roja, la ambulancia me va a llevar para el hospital. Yo me despido del doctor Agüero y del doctor Pedro Joaquín Chamorro y les pido de corazón pues que le digan a mis hijos que yo había muerto por mi patria, ¿verdad? Y que casi muere esa noche, Jennifer, porque la ambulancia cuando sale, esto posteriormente me lo relató el chofer de la ambulancia, sale como con 6 heridos dentro de la ambulancia, unos en un brazo, otros en una pierna, y yo, que era el más grave, nos llevan para el lado de la Plaza de la República, que en ese entonces estaba la catedral ahí, y ahí detienen la ambulancia, sacan a los primeros que vienen a la orilla de la puerta
y los masacra ahí la guardia. Y dice el chofer que al ver que están matando a los que él lleva, le pone la sirena y sale en una sola hasta que llegó al hospital. Yo estaba presente también cuando se hacían los preparativos para la manifestación del 22 de enero. Había un gran escepticismo por parte de Pedro alrededor del desafío que se iba a plantear, porque evidentemente había una gran indefensión y quienes conocíamos a fondo la naturaleza del régimen sabíamos que no se iba a detener la Guardia Nacional a disparar sobre los manifestantes, como efectivamente ocurrió. Pero Pedro fue consecuente porque pudo haber desaparecido de la escena, o pudimos haber desaparecido porque yo también fui prisionero en esa época. Sin embargo, aguantamos las consecuencias de haber llevado al pueblo a esa manifestación. Después de esa acción que nuevamente lo llevó a la cárcel, Pedro Joaquín Chamorro se distanció de Agüero Rocha, quien hizo un acuerdo con Anastasio Somoza Debayle. Así que inició su propio movimiento, la Unión Nacional de Liberación, UDEL. Desgraciadamente, ¿verdad?, llegó un momento en que el movimiento del doctor Agüero y él se separaron un poco, ¿verdad?, por esas diferencias de la política, que jamás hemos podido estar unidos en Nicaragua. Y se lograron separar, y eso los Somoza se reían, porque ellos se reían de cuando Pedro y Agüero se pelearon, porque dividieron a la oposición de Nicaragua. Pero Somoza no reiría por mucho tiempo. UDEL cobró fuerza rápidamente. Su proclama "Aquí no hay por quién votar" hizo revivir la oposición del pueblo, y a eso se sumaban las denuncias de corrupción con la ayuda que venía luego del devastador terremoto de 1972, hechas a través de la prensa por Pedro Joaquín. Los Estados Unidos envió una ayuda de emergencia de $3 millones, y fue exactamente la suma por la cual Somoza Debayle le vendió al Pavinic los terrenos donde se construyeron luego Américas 1, Américas 2, Américas 3, que Somoza Debayle, sabiendo que venía ese proyecto, primero compró todas esas tierras a precio de guate mojado y luego se las revendió al Estado por $3 millones. Ya para 1977 las guerrillas sandinistas estaban movilizadas en las montañas. El hijo del presidente, Anastasio Somoza Portocarrero, fundador de la temida EBI, bombardeó poblados enteros para reducir a los rebeldes y con ello mató cruelmente a civiles, niños y ancianos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó esa operación conocida como Operación Limpieza. La prensa denunció las atrocidades de forma insistente. Si fue solo el chigüín a espaldas de su papá, si su papá se dio cuenta y no se opuso, eso ya, digo, que da como los grandes misterios.